Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como siempre decimos, no sabemos cuándo nos estaréis escuchando y, en fin, bienvenidos nuevamente a este pequeño y humilde canal. Hoy nuevamente, y creo que es la segunda vez que tengo la ocasión de entrevistar a una persona que es psicóloga, pues tengo esta oportunidad. Y justamente hablamos con Juan Pablo Montes. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí todo bien, conforme aquí esperando esta entrevista. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Tú estudiaste psicología. Psicología es una parte de la medicina también que permite, de alguna forma, ayudar, podríamos decir, a las personas, pero sin usar medicamentos. ¿Voy en la buena dirección, Juan Pablo? Sí, claro. Nosotros los psicólogos ayudamos a la gente sin los medicamentos, a diferencia de los psiquiatras. Los psiquiatras son los que se meten más bien en esos aspectos. Que la palabra psicología en el fondo es una palabra que en su definición, a través de esa palabra, quiere decir estudio del alma. ¿Sí? Entonces, como en la formación, me formé como psicólogo, la forma en que yo veo este trabajo es más bien la de un guía en que va ayudando a las personas a cómo debiesen encaminando su propia vida, su propio camino, ¿no? Su sentido de vida en qué deberían hacer para ir logrando un bienestar, ¿sí? Como guía. Claro, porque al final estamos siempre con un eje pivotando a través de un eje que es muy complicado, que es el cerebro humano. ¿Cómo funciona el cerebro humano? Bueno, el cerebro humano, finalmente, todo lo que ocurre a nivel biológico en el ser humano es más bien una consecuencia de energías más profundas que no son simples a la vista, ¿sí? Entonces, se podría decir que lo que ocurre a nivel biológico sería como la punta del iceberg. Finalmente, el cuerpo empieza a sintomatizar o a tener algún tipo de pensamiento, de estructuras de pensamiento en el diálogo interno, que finalmente es una consecuencia de niveles más profundos, que no se ven a simple vista. Lo que pasa es que estamos aún viviendo en lo que se llama el paradigma biomédico, ¿sí? Entonces el paradigma biomédico está muy centrado en eso, ¿no? Como lo dice, lo bio es lo biológico, está muy centrado en lo biológico y lo médico es muy centrado en el especialista, en el médico, ¿no? En el doctor, en que te va a curar, ¿sí? Entonces, en ese paradigma que ya es bastante antiguo de siglos, estamos acostumbrados como pacientes, cuando tenemos algún problema, alguna dolencia, algún síntoma, en que el médico nos cure simplemente desde esto, ¿no? Desde lo biológico o desde el problema mental con los psiquiatras, generando eso una actitud bastante pasiva, ¿sí? Como lo dice la palabra, también paciente, ¿no? Que podría venir de eso, de esa etimología de pasividad. Entonces, cuando uno se centra mucho en lo biológico, no alcanza a ver el origen o la raíz de lo que realmente está ocurriendo en la persona, porque como lo veo yo, es más bien una consecuencia de otro problema más profundo. ¿Sí? Que esto, la forma en que te estoy hablando de esto vendría a empezar a significar un paradigma que está emergiendo ya hace décadas, pero que todavía no se antepone ante el paradigma biomédico, que es el paradigma holista. ¿Sí? El paradigma holista es el que dice que está todo conectado con todo, en donde, por ejemplo, lo que pasa a nivel del centro intelectual o el centro emocional, las emociones o el centro motor del cuerpo se van influenciando entre sí y van generando una serie de amalgama compleja que nos definen lo que pasa hoy en día. ¿Sí? Juan Pablo, tú dentro de la psicología me contabas y en tu página web
Por cierto, hacemos un pequeño paréntesis porque muchas personas que te estén escuchando, que nos estén oyendo ahora, van a querer conectar contigo, van a querer contactar contigo porque tú te dedicas profesionalmente a ayudar a las personas. En dos pinceladas, recuérdanos tu página web y tu vía de contacto para que las personas te puedan localizar. Vale, mi página web es www.psicólogojuanpablomontes.com, ¿sí? Y me pueden contactar, puede ser por mi correo electrónico, que es jpmontescar@gmail.com, Perfecto. ¿sí? Pues ahí queda anotado. Luego pondremos estos datos en la descripción del vídeo. Muy Bueno, bien. me explicabas un poco todas estas cuestiones que son muy interesantes, pero yo te quería preguntar, porque tú te has especializado dentro de la psicología en Ujú. la psicoterapia. ¿Qué es la psicoterapia? Bueno, la psicoterapia bueno, Sigmund Freud es quien sentó las bases de la psicología profunda a través de la psicoterapia, ¿sí? Todo empezó desde, bueno, el siglo pasado, a principios del siglo pasado, los 1915, 20 por ahí, Sigmund Freud empezó a sentar las bases de esta psicología que yo no me formé como psicoanalista, yo me formé con una psicoterapia que nace después del psicoanálisis, que se llama psicología humanista y psicología transpersonal, ¿sí? Eh, Esto viene en la psicología humanista ya sale al mundo prácticamente en la década de los 60 y la transpersonal en la década de los 70. Y cada vez se han ido perfeccionando más hasta el día de hoy. Te explico un poco a partir de lo que es la psicoterapia humanista y transpersonal para explicarte bien cómo es este trabajo de psicoterapia, ¿sí? Que es como me formé yo. Bueno, la psicología humanista nace porque en esa época eran los que originaron esta psicología o psicoterapia humanista, eran psicoanalistas en un principio, muchos formados por Freud. Y claro, la teoría psicoanalista es muy interesante, pero en la práctica, o sea, en la psicoterapia, los resultados no lograban ser realmente profundos o duraderos, entonces no tenían un gran alcance. Ellos mismos se planteaban este problema y empezaron a darse cuenta entonces cuál era el problema en el psicoanálisis, qué es lo que hay que mejorar, y a través de ese tipo de reflexión comenzaron a dar inicio a la psicoterapia humanista. En el psicoanálisis, por ejemplo, lo que se hace mucho es curar a través de la palabra, ¿sí? O sea, a través del habla, a través de lo verbal, a través del análisis, de la explicación. Entonces, con eso, la persona está usando solamente su centro intelectual, lo cual es una mirada solamente, una percepción incompleta del ser humano, porque somos más que un intelecto. Tenemos otros dos centros que son fundamentales, como el centro emocional y el centro motor, que es el cuerpo. Entonces, eso fue un primer hallazgo importante, a darse cuenta que eso debe ser algo importante de por qué los resultados del psicoanálisis no están teniendo un alcance profundo y duradero. Entonces, finalmente también lo que hacía el psicoanálisis era que se ponía muy por sobre el paciente y él en el fondo interpretaba lo que le pasaba. O sea que como él daba, le decía cuál era el problema, ¿no? A través de sus interpretaciones. Y ahí el paciente se mantenía de una forma muy pasiva esperando que éste le interprete y le dé la solución, de alguna forma. Bueno, a partir de esos dos hallazgos, por ejemplo, se va creando la psicología humanista, la psicoterapia humanista, en que las emociones y el cuerpo que habían estado tan ninguneados se le dan un protagonismo, ¿sí? Cuando la persona va contactando con sus emociones y con su cuerpo, en donde ocurren energías aún más profundas que las que ocurren a nivel mental,
va aprendiendo a contactar con el origen de sus problemas que muchas veces son emocionales y que las emociones se van, cuando se reprimen, se van de alguna forma yendo hacia los músculos, lo que van creando cuerpos cada vez más rígidos. Entonces esos dos centros están muy relacionados y de ahí se van generando estas rigidaciones a nivel corporal, a nivel emocional, después tú ves el intelecto que también tiene muchas creencias rígidas, entonces está todo relacionado con todo, como te decía antes, desde esta paradigma holístico. Para eso, en la psicoterapia humanista, el psicólogo no es que sea el sanador, ¿sí? Como en el paradigma biomédico, de los médicos, los psiquiatras que te dicen, bueno, esto es lo que tienes que hacer para sanar, para eliminar los síntomas. Y simplemente ahí el paciente está en una posición más bien pasiva, esperando que le den la respuesta, que le den la pildorita mágica, y sin investigar realmente lo que le pasa, cómo ocurrió esto, qué está pasando en su vida para que haya llegado a este punto, simplemente eso lo deja de lado y espera que el otro le solucione, entonces son soluciones parche al final, en base a eso, porque después va a seguir repitiendo los mismos errores probablemente. Entonces, como psicoterapeuta, yo estoy esperando que mis pacientes se vayan independizando cada vez más. Por eso que yo digo que tenemos la figura de un guía, ¿sí? No damos la solución, sino que vamos guiando el camino que debiesen recorrer para ellos mismos lograr sanándose, ¿sí? Comprendiendo cómo han caído en esta situación, que ellos mismos la han originado y cómo uno mismo debe salir de esta situación, aprender a salir. Y uno guía mostrando un camino, ¿sí? Es como, por ejemplo, si alguien quiere escalar una alta montaña, sería bueno si va a los Himalayas, por ejemplo, a la cordillera de los Andes, buscar un guía o un Sherpa, ¿no? Que le ayude a que le muestre el camino, cómo llegar hasta arriba, pero uno mismo finalmente es el que tiene que lograr llegar hasta arriba. No es que el Sherpa te va a llevar, ¿no? En su hombro para lograr el objetivo. Aquí es lo mismo, ¿no? Entonces se va mostrando el camino, entonces uno va ayudando a que la persona deje de estar en esa actitud pasiva que viene de este paradigma biomédico, sino que se vaya activando, activando cada vez más, con eso se va responsabilizando de su situación, que no es una víctima de lo que le está pasando, sino que realmente es responsable, de alguna forma tiene que darse cuenta cómo él mismo o ella misma ha llegado a esta situación. Uh-huh. Y bueno, entonces como no es una psicoterapia que sea solamente verbal, de hablar, de explicar sobre esto, se van se van proponiendo ciertas técnicas o ejercicios que le van ayudando a la persona a ir contactando con sus emociones y con su cuerpo, es decir, desviando la atención del diálogo interno, de la mente, porque cuando uno se empieza a autoobservar, se va dando cuenta de que un porcentaje altísimo durante el día está metido en el diálogo interno, y el diálogo interno muchas veces no es beneficioso, sino que todo lo contrario, es muy negativo hasta llegar a ser catastrófico, en muy posicionado o en el futuro, creando un montón de ansiedad, o en el pasado, en donde solamente sobrepiensan las cosas y no se cierran esos asuntos pendientes y van generando, por ejemplo, emociones como la culpa. Entonces, la idea es un poco de eso, ¿no? Ir ayudando a que se conecten con las emociones y el cuerpo y aprender a domar el diálogo interno, que muchas veces es lo que está enfermando a la persona. Juan Pablo, he prestado mucha atención ahora a lo que has dicho y de alguna forma esto viene a confirmar lo que yo siempre he pensado o he creído, ¿no? Y es que el cuerpo cura el alma y el alma sana el cuerpo. Es decir, que si uno quiere estar bien consigo mismo, tiene que tener estas dos cosas bien. Al final, si no tienes bien el cuerpo, tendrás mal el alma, y si tienes mal el alma, tendrás mal el cuerpo, ¿no? Y justamente me lo confirmabas, porque unos malos pensamientos pueden conducir a un agarrotamiento del cuerpo. Entonces, es importante, ¿no, Juan Pablo,
cuidar muy bien estos dos aspectos de nuestra vida. Sí, exacto. Lo has dicho muy bien porque eso apunta justamente a esto que te estaba conversando sobre el paradigma holista, ¿no? Está todo relacionado en realidad. Entonces, por ejemplo, que tú hablas del cuerpo y el alma, cuando el cuerpo empieza a tener alguna dolencia o empieza a enfermar, van apareciendo los síntomas, ¿no? Y ahí uno se empieza a dar cuenta o a realmente algo está pasando. O sea, uno ya no se puede hacer el loco de que está teniendo un problema porque el síntoma ya te está exigiendo que le vayas poniendo atención, ya sea por la apariencia o especialmente por el probable dolor, ¿no? Entonces, ¿qué son los síntomas en las enfermedades? Los síntomas vendrían a ser el lenguaje del cuerpo. Un lenguaje del cuerpo ya radical en realidad, que es en el fondo el cuerpo a través del síntoma ya vendría a ser una especie de grito hacia uno mismo para que le ponga atención a lo que le está pasando porque el cuerpo nunca miente, ¿sí? Entonces cada síntoma habla de algún problema específico en la vida actual de la persona. Entonces el cuerpo con eso le quiere llamar la atención a uno mismo para que se preocupe de esto que es un lenguaje simbólico. Entonces uno debe aprender a contactarse con el cuerpo, aprender a leer ese lenguaje simbólico y así comprenderse a sí mismo en su situación actual, ¿sí? Entonces el cuerpo, para uno realmente escucharlo, sentirlo, uno tiene que desviar la atención de la mente porque ahí uno se desconecta realmente del mundo interno. Para escuchar el cuerpo, para sentir las emociones, uno tiene que ir a su mundo interno. Y ahí hay un contacto realmente profundo con uno mismo y el diálogo interno te saca de eso. ¿Sí? Claro, Entonces, ahí, dígame. Juan Pablo, discúlpame que te interrumpa un segundo, porque esto me plantea una duda a mí y es la siguiente. Cuando ya empezamos a tener estas primeras señales que nos indican que tenemos que acudir a un psicoterapeuta, Ujú. em, ¿cuáles serían, no sé, cuáles serían las primeras señales de alarma, de alerta, que no estamos siendo capaces de gestionar bien ese andar por ese camino tan maravilloso que es la vida y que necesitamos acudir a un psicoterapeuta antes de que la situación se degrade más? Porque evidentemente las enfermedades mentales pueden llevar o llegar a una degradación importantísima. Bueno, tú te vas dando cuenta, eh, por ejemplo, al autoobservarte, te vas dando cuenta de las emociones, cuáles son tus emociones protagónicas en el día a día, ¿no? Hay una serie de emociones que son realmente negativas y que te van dañando, y si te vas dando cuenta que no logras ir gestionando eso, y eso lo puedes ver en las relaciones interpersonales, que no las logras conducir bien, o en las distintas actividades que tengas en tu día, en que no logres llevarlas de una forma adecuada, en donde va primando la ansiedad, por ejemplo, la culpa, la queja constante, la rabia te va llevando muchos actos de impulsividad, vives con una nostalgia parásita en donde no logras aceptar lo que está pasando hoy en día en tu vida. Y bueno, eso son ejemplos a nivel mental y emocional, y a nivel físico, por supuesto, ir viendo cómo se está comportando tu cuerpo hoy en día, ¿no? A nivel de síntomas, de sensación a nivel corporal constante, del cansancio, cómo comienzan los días, cómo terminan los días, cómo está tu nivel de energía, ¿sí? Cómo vas logrando los objetivos del día a día, y luego vienen las preguntas más, cuando uno va profundizando ya en esto, te vas haciendo preguntas más existenciales, por ejemplo, ¿sí? Si estás de acuerdo cómo estás viviendo la vida, te sientes que estás viviendo la identidad que es realmente la tuya, estás viviendo realmente el camino que a ti te hace sentido o no. Entonces, cuando las respuestas son negativas, y eso requiere coraje, requiere humildad, requiere valentía,
uno debería ahí buscar un guía que le ayude a volver a reconstruir quién es uno realmente y cuál es tu verdadero camino. Si uno se va contestando que no está realmente bastante centrado diciendo quién es realmente uno mismo. ¿Mm? Eh, Hay una cuestión que para mí es importante, Juan Pablo, porque hay una de las, podríamos decir, características que te diferencia de los demás psicoterapeutas, y es que tú ayudas a las personas a distancia, muchas de las ocasiones. Supongo que también lo harás presencialmente, pero muchas de las ocasiones ayudas y tratas a las personas a distancia. ¿Se obtienen resultados tratando a las personas a distancia? Sí, esa es una buena pregunta también, ya que desde que ocurrió esto de la pandemia, ¿no? Que comenzó mucho los trabajos a distancia. Yo hasta antes de la pandemia trabajaba totalmente presencial y a partir de la pandemia los pacientes que tenía presencial los empecé a tratar a distancia y a partir de esa época hasta ahora yo estoy trabajando mucho a distancia, ¿no? También tengo mi consulta y hago terapia presencial, pero el boom de la terapia a distancia me di cuenta que trae muchos resultados positivos, tal como la presencial. Entonces seguí a la par con las dos, de la misma manera, sabiendo que los dos tienen los mismos resultados muy positivos. Al final, para que la psicoterapia vaya resultando, no depende tanto si es presencial o a distancia, las dos tienen la misma efectividad en realidad. Lo que depende mucho es finalmente, obviamente, por un lado la preparación del psicoterapeuta, pero por otro lado también es clave que la persona que viene a la psicoterapia, el psicoterapeuta le vaya ayudando a responsabilizarse y a activarse, ya que comprenda que es la misma persona la que va a sanar, no que uno le va a sanar, ¿sí? Sino que cuando la persona va comprendiendo eso, ya sea presencial o a distancia, y se va metiendo profundamente de lleno en la guía del psicoterapeuta, la efectividad de la psicoterapia debiese estar asegurada. ¿Mm? Juan Pablo, ¿cuánto o cómo de difícil es llegar a la base de un problema? Porque en muchas ocasiones yo creo que lo que nos cuesta más a las personas es abrirnos y soltar estos problemas que de alguna forma, pues quizá nos puedan avergonzar, nos puedan pensar que somos unas personas inferiores a los demás y crear unos ciertos grados de complejidad. ¿Cómo de difícil es en tu día a día lograr abrir esta puerta y que las personas lleguen a abrirse, como tú decías, con ellos mismos, pues también identificando que ellos son también los guías o los sanadores de su propio problema? ¿Cómo de difícil es llegar a la base de un problema? Sí, bueno, lo que suele pasar en las primeras fases de la psicoterapia, el problema más difícil para un psicoterapeuta son las resistencias, ¿no? La resistencia que pone el paciente porque el paciente viene con su armadura porque va temeroso, ¿no? A un lugar un poco eh, que en el fondo sabe que va a contar cosas muy profundas, íntimas, dolorosas, que no la anda contando a cualquier persona. Esta otra persona es un desconocido, que sabe que está preparado, pero no deja de ser un desconocido. Por lo tanto, generalmente las personas pueden ser muy mentales, con mucha ansiedad, entonces van con una armadura que van de a poquitito mostrando realmente sus heridas internas. Entonces, a través del vínculo terapéutico, que se hace a través de la empatía que utiliza el psicólogo, la aceptación incondicional hacia el otro, el respeto, el no juzgar, no criticarle, ¿sí? La persona así de a poco se va sintiendo en un espacio cada vez más confortable, más cómodo, más armónico, y va sintiendo que el psicólogo, como te decía, que esas habilidades terapéuticas que te nombré antes, como la empatía, el respeto, la aceptación incondicional, realmente le va aceptando, le va comprendiendo, va teniendo una sensibilidad muy profunda y especial consigo mismo, y la persona así se va relajando, se va sintiendo cómoda,
y va de a poquitito dejando la armadura de lado, ¿sí? Y se va mostrando realmente cómo es. Entonces, cuando la persona ya hace eso y la terapia empieza a tener ese vínculo ya muy cercano y profundo, es cuando empieza a profundizarse este trabajo y ahí ya el psicoterapeuta ya tiene la posibilidad de ir viendo más allá, ¿no? Y así poder ayudar más profundo a la persona, ya que se está mostrando realmente. Tiene que la persona mostrarse realmente para que el psicoterapeuta pueda empezar a indagar en sus heridas emocionales que suelen venir, por ejemplo, de la infancia, ¿sí? Entonces, esas heridas que vienen de la infancia luego se van reprimiendo, la persona va creciendo, ¿no? Van pasando las etapas del desarrollo humano y finalmente esas heridas quedan allí. Es como que existiese adentro de uno un niño interno asustado, un niño interno herido, ¿sí? Entonces la persona ha usado muchos mecanismos de defensa psicológicos, como racionalizar mucho, porque Mm. las emociones les tengo algunas mucho miedo, son muy intensas y prefiero irme a la mente, ¿no? Y racionalizo. Hay otro mecanismo de defensa que se llama la retroflexión. Retroflexión. ¿Qué significa eso? Que la energía que yo debiese destinar hacia afuera, me la destino a mí mismo. Entonces, por ejemplo, bueno, un caso extremo es el suicidio, ¿no? Cuando ya hay mucha ira, la persona muchas veces llega a ese acto por un desborde de ira, ¿no? Hacia algún problema con el mundo externo. Algo más sutil sería comerse las uñas. Eso es Mm. retroflexión. Que la emoción de la rabia, que es tan intensa que debiese ir hacia el mundo externo, pero sabiendo llevarla de una forma pausada, sin impulsividad, la persona no se atreve a domar o a hacer ese tipo de acto y se come las uñas. Las uñas, por ejemplo, tú puedes ver en los animales, las garras, ¿no? Son mecanismos de defensa agresivos. La persona se está comiendo ahí su agresividad al comerse las uñas. Eso es una retroflexión, por ejemplo. Bueno, entonces, de muchas formas la persona va escondiendo así sus heridas emocionales. Uh-huh. Entonces, Esto, ahí, al ir dejando los mecanismos de defensa, ya uno puede entrar a las heridas a ayudarle a sanar. Has tocado un tema que luego me gustaría dar una pincelada porque evidentemente es un tema muy complejo, muy sensible, que es el suicidio, y luego te haré una pregunta respecto a esto. Es Uh-huh. más que evidente que hoy en día es muy difícil encontrar a alguien, Juan Pablo, con quien profundizar y con quien sobre todo encauzar nuestros infiernos, ¿no? Ese pequeño. Me parece que entramos justamente en la entrada de una cueva oscura y si dejamos que la situación se degrade, vamos profundizando en esa cueva y vamos adentrándonos en ese infierno, ¿no? ¿Qué consejos darías a una persona, Juan Pablo, para que se deshaga de su armadura y justamente en ese momento en el que ve la entrada a esa cueva, la entrada a ese infierno, acuda a un profesional y pida ayuda? Uh-huh. Sí, bueno, el suicidio ya es el comportamiento extremo de una persona con depresión, ¿no? La gente suele creer que el origen de la depresión tiene que ver con la emoción de la tristeza. Cuando yo pregunto, la mayoría de la gente me responde que cree que es la tristeza, porque ¿cuál es la emoción que origina la depresión? Generalmente suelen responder eso. La verdad es que lo que origina la depresión es la emoción de la ira. ¿Mm? Esa es la clave, es la emoción de la ira. La ira va generando, es tan intensa esa emoción que la persona la va reprimiendo y esa energía tan intensa genera una carga tan fuerte en el cuerpo que va trayendo ese decaimiento, ¿no? Y luego, al no ir resolviendo estos problemas, aparece la emoción de la tristeza, por ejemplo, que obviamente también es parte de la depresión, pero la clave es la emoción de la ira. Entonces, cuando la persona se va dando cuenta
que tiene una serie de rumiaciones, ¿no? En su diálogo interno, que el diálogo interno es quien nos va comandando la vida, somos marionetas de la mente. Ujú. Y cuando vemos que somos realmente marionetas de una mente que es muy perversa, que es muy negativa, que es muy catastrófica, que está muy en el juicio, en la queja, en la crítica, en un porcentaje altísimo, y que nos va trayendo muchas veces comportamientos impulsivos, que vamos generando mucha tensión todo el tiempo a nivel corporal, y que luego con el tiempo te vas dando cuenta que se te está apagando una llama interior, que es como se puede decir que es nuestra esencia, en donde ya no quieres y no tienes ánimo, ¿no? Simplemente de ir cumpliendo objetivos o de ir viviendo el día a día, te vas levantando en las mañanas sin realmente un ánimo por vivir la vida o tus objetivos no te van importando mucho. Cuando te vas dando cuenta de ese tipo de cosas, por supuesto que va a ser necesario la guía de un psicoterapeuta para que te ayude a ir saliendo de ese ciclo, ¿no? De ese ciclo, porque te está conduciendo en ese ciclo tu diálogo interno al cual no lo estás haciendo frente y la persona cree que uno es su diálogo interno y en verdad uno no es sus pensamientos. Los pensamientos van creando una vida propia que te va dirigiendo como marioneta, pero uno no es sus pensamientos. Entonces uno tiene que aprender a cómo domar el diálogo interno, porque finalmente el diálogo interno o la mente es lo que te van generando tu propia personalidad. Por lo tanto, uno tampoco es su propia personalidad, uno es algo más profundo que es la esencia. ¿Mm? Entonces, en psicoterapia al final, el objetivo fundamental final es que la persona vaya conectando con su propia esencia, es decir, quién es realmente. Juan Pablo, en la sociedad actual en la que vivimos, una sociedad que está altamente tecnificada, tecnologificada, con muchas tecnologías, evidentemente, pues que también de alguna forma implica una mayor distancia entre las personas o incluso el aislamiento en medio Mm. de las personas, ¿no? Podemos llegar a ver, y una vez vi una situación que me pareció muy curiosa, que es que Ujú. había cuatro chicas comiendo. Ya. Estuve en el local pues una hora y pico tranquilamente, y yo creo que estuvieron pues 3 cuartos de hora. Fueron al local, pidieron, se sentaron en la mesa y prácticamente no hablaron entre ellas, están muy pendientes de sus teléfonos móviles. En esta sociedad actual, donde la tecnología, la inmersión en esas redes sociales, sistemas de mensajería, son algo tan, podríamos decir, tan potente. Estas dolencias mentales son más frecuentes. Sí, bueno, esto de la tecnología está año tras año siendo un tema cada vez más fundamental, ¿no? Porque vamos viendo cómo la tecnología va irrumpiendo cada vez más en nuestra forma de vivir en el día a día. Entonces, la tecnología tiene sus pros y sus contras, entonces es un arma de doble filo. ¿Mm? Por un lado, claro, la aparición de Internet, hasta como está en el día de hoy, ¿no? Tiene cosas muy positivas en donde uno tiene ahí una misma biblioteca en el bolsillo, ¿sí? Tiene un montón de información que antes estaban ni siquiera en bibliotecas públicas, sino que en bibliotecas súper recónditas, privadas, con información que no podíamos tener acceso. Ahora hay acceso a un montón de información súper interesante que estaba prohibida para el ser humano común y ahora podemos encontrar un montón de conocimiento muy interesante. Pero lamentablemente, siento yo, que esa faceta positiva de la tecnología que ha generado hoy día no es lo protagonista en lo que está ocurriendo a nivel de la humanidad, sino que está siendo lo protagonista más bien el efecto negativo de la tecnología, que es a través de las comunicaciones, de las redes sociales o de la simplemente páginas de noticias, uh-huh, en donde también se genera mucha interacción social, están generando un mayor protagonismo y la persona allí se le va generando una adicción en que no va sabiendo
cómo finalmente sobrellevar eso y van ocurriendo ejemplos como el que tú me decías de las personas que se juntan a comer o a pasar un rato, un momento social y quedan atrapadas en su teléfono, ¿no? Muchas en viendo redes sociales, los memes, por ejemplo, que son figuras de la tecnología que son más superficiales, que generan una adicción y la persona no sabe finalmente, se le va pasando el tiempo entre las manos y no se va dando cuenta cómo va ocurriendo eso y queda simplemente atrapado y luego se va generando un círculo rígido de la persona en cómo interactúa con la tecnología y al ser siempre todo tan novedoso, tan rápido y de ir mostrándose mucho a través de las redes sociales o interactuando con otros, la persona se va un poco obsesionando y se va viendo cómo la ansiedad va dominándote a través de la tecnología. ¿Mm? Juan Pablo, ¿cómo se siente un profesional, evidentemente, y aquí ya entramos en una parte quizá mucho más positiva de toda esta cuestión, cuando ve que una persona finalmente abandona ese pozo de oscuridad y supera esa etapa negativa en la vida? ¿Cómo te sientes tú? Bueno, uno generalmente va siempre bien llevando la vida paso a paso, ¿no? Uno nunca puede encontrar a decir que uno ya se ha superado totalmente y ha dejado atrás los problemas que ha conllevado históricamente en su vida, sino que uno siempre tiene que intentar ir buscando un desarrollo personal constante. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, siempre se habla de que es la felicidad, ¿no? Como lo mejor que le puede pasar al ser humano, esa emoción de la felicidad que tanto placer y profundidad genera en la persona. Y muchas veces se habla de que la felicidad ocurre solamente por momentos. ¿Sí? La verdad, entonces, cuando se habla así de la felicidad, uno cree que depende un poco del mundo, de lo que ocurre en el mundo externo para que uno sea feliz. Como que se alineen las estrellas, de alguna forma, en ciertos momentos, y ahí diga, ah, se alinearon las estrellas en mi vida, ahora me doy la posibilidad entonces de sentirme feliz. Gracias, mundo externo, porque haya ocurrido eso. Entonces, eso es una forma muy dependiente de ver la vida, dependiente del mundo externo, ¿sí? Entonces, para que uno vaya encontrando la felicidad en el día a día, no tiene que depender de que eso ocurra, porque eso ocurra una vez a las 500 en realidad. Que todas las áreas, tantas áreas que hay en el mundo externo, todas estén fluidas y bien llevadas, es dificilísimo. Más en una sociedad como la que es hoy día, que te pone muchos obstáculos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el encuentro con la felicidad yo lo veo más bien que depende de uno mismo. ¿Mm? ¿Y cómo se da eso? Independiente de que en el mundo externo esté llevando todo bien o hayan demasiados obstáculos y muchas caídas, uno igual de todas formas puede tener la posibilidad de ser feliz igual. ¿Cómo? Para eso la persona tiene que aprender a empezar a darlo todo, dar todo de sí mismo con una posición activa en la vida sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Entonces, por ejemplo, desde el centro intelectual, desde el intelecto, ¿qué es darlo todo? Tratar de ir a una comprensión cada vez más profunda, buscar todo tipo de conocimientos, que nunca se te apague la llamita del querer saber, del querer aprender, del querer conocer, ¿sí? Entonces siempre está dándolo todo desde ahí. Desde la emoción, lo más profundo sería dar el amor hacia el otro, ¿no? Dar afecto, dar alegría, dar contención, dar escucha, darle el tiempo que también viene del corazón. Y bueno, y desde el cuerpo, del centro motor, sería empezar a darlo todo desde lo físico, ¿no? Que tiene que ver con esa actitud activa de estar siempre preparado para ir viviendo la vida, relacionarte con la gente de forma profunda, vinculante, estando ahí presente, ¿no? Entonces, cuando la persona empieza a aprender a vivir desde darlo todo, desde los tres centros, empieza a contactarse con la felicidad, independiente de lo que pasa en el mundo externo.
Entonces, por ejemplo, desde el centro emocional que yo decía dar todo el amor, si la otra persona que está al frente me quita su amor, bueno, no me importa, eso es problema de ella, yo le doy amor igual, ¿no? Entonces, ahí yo sigo en la ruta de la felicidad, que voy dando el amor, le doy el amor a lo otro, pero en verdad lo estoy sintiendo siempre yo el amor también, al hacer eso. Ujú. Desde luego, Juan Pablo, y hoy estoy aprendiendo un montón de cosas y me quedo con estas ideas, ¿no? Evidentemente, hay dos cosas muy importantes aquí, que es el cuerpo y la mente, y desde luego que aunque una persona no te esté correspondiendo, pues evidentemente tú continuar siempre con esa actitud positiva. Juan Pablo, un psicoanalista a veces también necesita ayuda porque evidentemente sois humanos. Sí, claro, los psicoterapeutas siempre necesitamos ayuda, porque, como te digo, el camino del desarrollo personal, el camino de la construcción del propio camino, de la propia identidad, de conectar con la propia esencia, dura toda la vida. Entonces, muchas veces vamos a necesitar la guía de alguien, ¿no? Como todas las personas normalmente, es igual. Y más aún, como psicoterapeuta, nos viene bien la guía de un colega también para ser mejor profesional, ya que requiere nuestro trabajo, está muy entrelazado con nuestra forma de ser en realidad, ¿sí? Como psicoterapeuta. Entonces, también a medida que uno se va desarrollando personalmente, va a estar en mejor posición para aprender a ayudar al otro. O sea, hay que aprender a ayudarse a sí mismo y muchas veces ser humilde y pedirle ayuda a otro psicoterapeuta para poder estar en mejor posición para ayudar a los demás. Uh-huh. El camino de la felicidad seguramente empieza, como tú bien has dicho e indicado, en uno mismo y en muchas ocasiones pues olvidamos este camino, ¿no? Eh, Cuando eso sucede necesitamos todos absolutamente un guía y desde luego Juan Pablo Montes es uno de ellos. Juan Pablo, no te voy a robar mucho más tiempo. Me gustaría que nuevamente nos recuerdes cómo te puede contactar el- la gente que nos esté viendo que necesite ayuda, porque hay mucha gente que necesita ayuda, que lo están pasando mal y realmente supongo que también explicaros un poco cómo funcionaría esta ayuda que tú puedes brindar, cómo sería este proceso, tus vías de contacto y cómo sería el proceso de esta ayuda que tú brindarías, Juan Pablo. Bueno, bien. Bueno, les voy a dar 4 vías para poder contactarme. Una... No, les voy a... Bueno, sí, 4 vías. Primero, mi correo electrónico, que es jpmontescar, C-A-R, ¿sí? jpmontescar@gmail.com. Luego está mi número de WhatsApp, que es más 56 9 687 26655. Y luego está mi número de teléfono, que es más 33 06 72 43 5386. Yo decía, mi teléfono de WhatsApp es más 56 porque yo soy chileno. Entonces guardo mi contacto de WhatsApp con el prefijo chileno. Y el más 33 porque estoy radicado en Francia, pero en la frontera con la Cataluña de España. ¿Sí? Con Puigcerdá. Y bueno, también está, como les decía al principio, mi página web, que es psicólogojuanpablomontes.com. Juan Pablo, ¿y cómo sería el proceso? Explícanos, una persona cuando te contacta, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Bueno, cuando me contacta, ahí vamos a generar un diálogo que me va a explicar muy brevemente simplemente lo que le está pasando y luego de eso vamos a coordinar una hora, un día y una hora,
y luego viene ya, después de eso, vamos a tener una primera sesión. Y la primera sesión, o las dos primeras sesiones generalmente son más bien estructuradas, en donde yo voy haciendo una serie de preguntas y esas preguntas me van a ayudar a conocer a la persona lo mejor posible. Y así, después de tener todo ese conocimiento histórico de la persona y actual de la persona, me va a ir ayudando mucho a que yo vaya creando un plan de acción, ¿no? Un plan de trabajo con la persona, en que ella ahí vendría generalmente a partir de la tercera sesión, a veces de la segunda también, ya la etapa principal y profunda de la psicoterapia, que es la de sanación, ¿no? Entonces, a ello le voy ayudando no solo desde lo verbal, sino que le voy a ir proponiendo diferentes técnicas y ejercicios que le ayudan a ir contactando con sus emociones, con su cuerpo, que le ayudan a ir tomando el diálogo interno de la mente y finalmente que vaya desidentificándose de su ego o personalidad, que no es realmente esa persona, sino que vaya contactando con su luz interna, que se podría decir, que es la esencia, y ser realmente quien es uno. Ese es el objetivo final. ¿Sí? Juan Pablo Montes, nuevamente, muchísimas gracias por esta entrevista, por compartir tu conocimiento y desde luego también por tu día a día en el que ayudas a tantísimas personas a recuperar ese camino que en muchas ocasiones, no sé por qué, pero olvidamos, ¿no? Es como cuando somos niños y somos capaces de ver todas esas cosas que luego de grandes vamos perdiendo todas estas habilidades y ese contacto con una realidad y nos sumergimos quizá en una realidad paralela que nos aleja mucho más del mundo real. Juan Pablo Montes, repito, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Artur. Muy contento de poder haber estado en tu programa y haber hecho esta bonita entrevista y que espero que le pueda esto ayudar a gente a partir de lo que hemos ido conversando, que le genere curiosidad e interés sobre la profundidad que existe en nosotros mismos los seres humanos, ¿no? Y que realmente tenemos la capacidad, el potencial de poder salir adelante, ¿no? De sanarnos nosotros mismos y no depender realmente de pastillas, de medicamentos, que sean las curas que vengan del mundo externo, sino que realmente la verdadera sanación puede y debe y tiene que venir de uno mismo en realidad, que es la profunda y la que nos hace bien. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Qué bonita frase, ¿eh? La sanación proviene de uno mismo. Juan Pablo Montes, muchísimas gracias y hasta pronto. Dale un abrazo, que te vaya muy bien.